Si el Centro de Control de Confianza considera que la evaluación socioeconómica o el estudio socioeconómico es el que no aprobó el elemento, pues desde luego le tendrá que dar todas las herramientas al compañero para que éste pueda saber en qué consistió. Ya decía hace un momento que puede ser un error, puede ser una cuestión que no esté clara en el tema de los ingresos. Bueno, la evaluación o el resultado de la evaluación que haga Centro de Control de Confianza y con el cual determine un resultado no aprobatorio, es menester que le informe al elemento en qué consistió, si fue una, varias o todas, y de cada una de las evaluaciones en qué consistió el no haber aprobado cada una de estas. Así lo debe de enviar al Consejo de Honor y Consejo de Honor debe de verificar esta situación, que en el informe del Centro de Control de Confianza estén claramente qué prueba o pruebas no aprobó y en qué consistió ese no aprobado. ¿Para qué? Para que entonces emita un acuerdo de erradicación y se le llame o se le notifique al compañero, pero esta notificación esté de acuerdo al debido proceso. Ya la vez pasada, en el programa anterior, hablábamos de la jurisprudencia de la Suprema Corte que habla del debido proceso o el derecho de audiencia que conocemos en el derecho mexicano. Bien, y recordemos, este derecho de audiencia es ser notificado en forma personal. Y una notificación no solamente debe ser personalísima, debe ser una notificación en la cual yo esté notificado, esté enterado de cuál es la imputación que hay en mi contra. En este caso, al ser un procedimiento administrativo sancionador, que se me notifique claramente cuál fue la prueba o pruebas que determinó un no aprobado o que derivó en un no aprobado para el Centro de Control de Confianza. A detalle, deben de ser los detalles. Luego viene, y esta notificación personalísima, con todo el detalle de la imputación, es ¿para qué? Para cumplir con el segundo paso del debido proceso, el derecho de audiencia, que es la oportunidad de ofrecer pruebas. Es decir, solamente puedo ofrecer pruebas a mi favor, pruebas de descargo, si conozco cuál es la imputación. Porque si no conozco cuál es la imputación en mi contra, pues qué pruebas puedo ofrecer. Es decir, si me dicen, como es típico en los centros de control de confianza, no estás aprobado, la pregunta lógica es, ¿qué no aprobé? Y de ahí si me dicen, no aprobó el estudio socioeconómico, no aprobó la entrevista de entorno social, ok, ya que no aprobé la entrevista de entorno social, ¿en qué consistió? Y de ahí yo poder ofrecer pruebas en mi favor. Pero si no conozco estos detalles, ¿qué pruebas puedo ofrecer? ¿Cómo puedo ofrecer una prueba contra todas las evaluaciones que se me hicieron? Desde luego estoy en un estado de indefensión. Es por eso que este acuerdo de erradicación que hace el Consejo de Honor o las comisiones en las otras entidades debe de ser muy claro. Al momento de recibir el informe del Centro de Control de Confianza, debe de analizar que el Centro de Control de Confianza esté informando a detalle y con toda claridad cuál fue la prueba o pruebas que no se aprobó por parte del elemento para que esté el elemento en oportunidad, de acuerdo a este debido proceso, en su segunda fase de ofrecer pruebas. Desde luego van a ser pruebas idóneas. Si Centro de Control de Confianza dice que no aprobé la entrevista de trabajo social,
pues ofreceré yo una pericial en trabajo social. Si dice Centro de Control de Confianza que no aprobé el entorno en mi visita domiciliaria, bueno, ¿en qué consistió? Que un vecino dijo que yo no era un vecino idóneo. Bueno, ¿en qué consistió la opinión de ese vecino? ¿Quién es ese vecino? Incluso yo mismo poder llamar al vecino o llamar a otros vecinos que den su opinión respecto a mi persona, sobre mi comportamiento en mi localidad. Porque puede ser que haya un vecino que no sea yo de su agrado, simplemente porque cuando salgo no le agrada que un policía viva a su lado, o sea, su vecino, y él tenga algún tema con los policías. Entonces, desde ahí puede derivar y puede estar sesgada su opinión. Y si el trabajador o trabajadora social se dirigió con este vecino y solamente dijo, le preguntó cuál era la relación o cuál era la opinión sobre mí, pues puede estar entonces con un sesgo. Pero mi derecho de defensa es poder decir, ok, ese vecino lo voy a llamar para que en entrevista en el centro en control de confianza, perdón, en consejo de honor, pueda yo saber de dónde deriva, ¿no? Y desde luego consejo de honor tenga la certeza de quién es ese vecino y por qué dio esa opinión. Y pueda llevar yo otros dos vecinos con una opinión diversa. Y así podemos ir prueba por prueba, la prueba del estudio socioeconómico, que digan que yo no estoy siendo transparente en mis ingresos, poder yo ofrecer el estudio correspondiente. En la prueba de psicología, en igual forma, en la prueba de situación médica, por lo mismo. Entonces, en todos y en cada una de las evaluaciones de los diferentes centros de control de confianza, yo poder ofrecer pruebas idóneas para dar mi versión, es decir, para poder ofrecer pruebas en mi defensa. Entonces ya tendríamos el segundo punto, el derecho a la notificación, y que esta notificación no solamente sea saber que hay una imputación en mi contra, sino conocer los detalles de la imputación. Luego ofrecer pruebas en mi defensa, alegar y desde luego tener una resolución que se apegue a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a todas las resoluciones. Es decir, que se resuelva lo debatido y solamente lo debatido dentro del procedimiento. Bien, que en esta resolución no se traigan cosas que no fueron parte del debate. Hasta aquí, si me van siguiendo, vemos qué es lo que hacen y me voy a regresar al punto de qué es lo que hace el Centro de Control de Confianza. Simplemente dice no aprobado. Y el Consejo de Honor le da trámite, da un acuerdo de erradicación y ese acuerdo de erradicación lo notifica y ya no le permite ejercer su derecho de audiencia al elemento. Y esto ha derivado en diferentes criterios jurisprudenciales por la Suprema Corte y por las salas de la Suprema Corte, donde dicen que es violatorio de derechos y principalmente del debido proceso, que el Consejo de Honor emita un acuerdo de erradicación o de inicio de procedimiento sin verificar que el informe del Centro de Control de Confianza cumpla con los requisitos mínimos para poder enderezar una defensa adecuada. Bien, hoy en día, derivado de esta parte, de esta jurisprudencia, de estas jurisprudencias que se han emitido por la Suprema Corte, algunos centros de control de confianza comienzan a ser un poco transparentes. El de la Policía Federal, eso es el que lleva un paso adelante, pero los demás siguen. En la Ciudad de México, hoy se tiene un mínimo avance
después de todos los amparos que se han ganado en este tema, pero solamente dicen reprobó el estudio socioeconómico, sin dar detalles en qué consiste nuevamente ese no aprobado del estudio socioeconómico. Y regresamos al mismo vicio formal que han tenido o han sostenido todos los centros de control de confianza. Al no establecer con claridad. Ahora ya no me dices que simplemente un no aprobado, ahora me dices no aprobó tal prueba, pero no me dices en qué consistió ese no aprobado. Bien, yo como policía, muchos compañeros, ¿qué es lo que pueden hacer? Y aquí es a donde me quiero yo aterrizar. ¿Qué se puede hacer ante un inicio del procedimiento por estas situaciones? Bien, el primer medio de defensa que se tiene y que porque así lo ha resuelto la Suprema Corte es el juicio de amparo. La Suprema Corte ha dicho que procede el amparo ante el acuerdo de erradicación o de inicio de procedimiento del Consejo de Honor o de una comisión de honor. Bien, entonces procede el juicio de amparo. La primer línea de defensa que tenemos es el juicio de amparo para determinar que se nos está dejando en un estado de indefensión ante esa notificación que se nos hace del inicio del procedimiento. Y desde luego la segunda es poder ofrecer pruebas dentro del Consejo de Honor. Reitero, ahí se viola esta parte del debido proceso cuando no es claro en qué consistió. Entonces el medio de defensa fuerte, sólido, es el juicio de amparo. En el juicio de amparo haremos valer que no se nos ha permitido, no se nos está permitiendo ejercer nuestro derecho al debido proceso. Y ya no soy el único abogado, hay cientos de juicios de amparos ganados en este sentido. En el sentido de que no se nos da a conocer en qué consiste el no aprobado con toda claridad y precisión, y desde luego los